Hola chicos, el día de hoy vamos a revisar este programa que busca simular una estrategia basada en Fair Value Gaps y cómo lograremos todo esto solo utilizando ingeniería de características o transformación de datos. Empecemos con algunos conceptos. La ingeniería de características en ciencia de datos es el proceso de seleccionar, transformar y crear variables a partir de los datos brutos para mejorar el rendimiento de los modelos predictivos. Es decir, de los modelos de Machine Learning que se utilizan para saber si es que va a llover mañana, si las acciones de una empresa van a subir o van a bajar, si un cliente va a abandonar o se va a mantener en una empresa. Sin embargo, en este caso no haremos ingeniería de características para entrenar un modelo, sino para hacer backtesting de una estrategia. También podemos decir que vamos a transformar los datos para extraer información útil para nuestro propósito. La ingeniería de características implica identificar las características más relevantes y prepararlas para nuestros intereses. Vamos a llamarle mejor desde ahora en adelante transformación de datos, para usar un término más apropiado, ya que nosotros no buscamos entrenar un modelo de Machine Learning por ahora. En este video vamos a backtestear una estrategia basada en Fair Value Gaps, como he dicho antes, fundamentada en los conceptos de Smart Money. Primero, identifiquemos qué es un Fair Value Gap. Me encuentro en el CFD US 30 Cash, pero antes de continuar recordemos en pocas palabras qué es un Fair Value Gap. Un Fair Value Gap, explicado de manera sencilla, es un hueco o vacío en el precio que ocurre cuando el mercado se mueve rápidamente, dejando áreas sin suficiente actividad de compra o venta. Esto sucede porque no hubo tiempo para que compradores y vendedores intercambiaran órdenes de manera equilibrada en esas zonas. Esto según el concepto de Fair Value Gap. No estoy aquí para juzgar la veracidad de esto. Según yo, esto puede darse por otras razones, como que una empresa ya ha tenido una caída importante, desplomando el precio rápidamente en el gráfico, o que a cierta hora hubo una crecida no planeada e impredecible en el mercado y por eso subió el precio. Eso es lo que creo yo. Sin embargo, concentrémonos en el concepto ya establecido, ya que esta estrategia está basada en lo que es un Fair Value Gap y no en lo que creemos. Cabe mencionar que creamos o no, los Fair Value Gaps son ampliamente utilizados para analizar los mercados. Actualmente los conceptos de Smart Money son muy conocidos. Fijémonos en algunas propiedades que tomaremos en cuenta para identificar un Fair Value Gap. La primera propiedad sería que el Fair Value Gap está compuesto por tres velas en la misma dirección. A mí me gusta clasificarlas como la vela central y las velas del entorno, que es la trasera y la posterior. Otra característica que también tenemos es que cada una de las velas tiene un cuerpo, es decir, ya sean los pips que movieron desde el open al close o los puntos. Otra característica importante es el máximo y mínimo de las velas del entorno, es decir, de la vela posterior en un Fair Value Gap bajista tiene un mínimo que es importante determinar para conocer el cuerpo que no ha sido cubierto por las velas del entorno. Entonces aquí tenemos un mínimo y acá un máximo. Sin embargo, en un Fair Value Gap alcista tenemos un mínimo que sería en la vela posterior y un máximo en la vela anterior. Dadas estas características podemos establecer reglas para filtrar los Fair Value Gaps. Por ejemplo, el cuerpo de la vela del centro debe contener al menos 10 puntos y las velas del entorno 5. Entonces podemos ver si en este caso cumple, y efectivamente tiene 88.9 puntos. Si vemos las velas del entorno, cumplen, tiene 56 y la de acá tiene 21 aproximadamente, lo cual cumple. Entonces en este gráfico podemos ver Fair Value Gaps tanto bajistas como Fair Value Gap alcistas. Consideremos aquí una nueva característica importante y es que la vela del centro tiene un sector que no ha sido cubierto. Este sector tiene una cantidad de puntos que también podemos considerar para filtrar los Fair Value Gaps. Por ejemplo, si medimos, recuerda que este no es el cuerpo de la vela, sino el sector que no ha sido cubierto. En este caso tenemos 26 puntos. En el caso de acá, 34 puntos. A esta característica le vamos a llamar FVG Body. Vamos a definir también FVG Price, que lo estableceremos como el centro del FVG Body. Una vez dicho esto, vamos a escribir el código, que nos ayudará a identificar un Fair Value Gap. Como he dicho antes, usaremos transformación de datos para identificar un FVG.
he escrito esta función que recibe el data frame de las columnas open, high, low, close y body y entrega un nuevo data frame con las columnas agregadas FBG price, porcentaje FBG y FBG. Aclaremos las cosas. Una vela japonesa está compuesta de un open, high, low, close y una característica más que he añadido por mi cuenta para facilitar las cosas, y esta característica es body. Entonces, ya que en Python y para ser más específicos en Pandas no trabajamos con velas japonesas sino con una celda con filas y columnas, cada una de estas partes serán ahora columnas y cada vela japonesa será una fila. Y así con todas las velas disponibles. Entonces, si cada fila contiene las propiedades de una vela, es decir, el open, high, low, close y body, entonces, ¿cuál de todas esas velas es un Fair Value Gap? Para conocer esto, tomaremos los high y lows de las velas del entorno. Esto significa traer a cada fila el máximo y mínimo de las velas de adelante y atrás. Además, también necesitaremos el cuerpo de esas velas. Una vez obtenidas estas nuevas columnas, que como se fijaron las obtuvimos de las columnas que ya existían en el código, vamos a proceder con la lógica para determinar las nuevas columnas que debe tener el data frame de salida de esta función. Es decir, FBG Body, FBG Price, porcentaje FBG y FBG. Estas 4 columnas las lograremos añadir por medio de esta función de aquí. Entonces, para lograr esta nueva tarea necesitamos crear una función que será aplicada a cada fila del data frame. Esta función, llamada body, recibe cada fila del data frame por medio del método de pandas_apply y devuelve 2 valores para 2 nuevas columnas que apply se encarga de ordenar y que nosotros las colocaremos en FBG body y FBG price. Entonces, hasta ahora, gráficamente tenemos en cada fila la información de 3 velas, una de adelante y una de atrás. Es decir, ya que cada fila es una vela, al nosotros posicionarnos en la segunda vela, por ejemplo, tenemos el low de la vela anterior, el high de la vela anterior, el body, que es el cuerpo de la vela anterior. Asimismo, tenemos el low de la vela de adelante. Tenemos el high de la vela de adelante y el body de la vela de adelante. Es decir, en una fila tenemos la información de 3 velas, la de la vela actual y la de 2 velas, una de adelante y una de atrás. Entonces, ahora revisemos cómo funciona la lógica de la función body que nos ayudará a obtener estas 4 nuevas columnas. Lo primero que hacemos es inicializar el tamaño del gap en vacío, en none, y el tamaño medio del gap en vacío también, en none. Luego tenemos una condición para identificar gaps alcistas. Como podemos ver, todos los cuerpos de vela tienen que ser positivos. La vela posterior tiene que ser de 4 pips al menos, la vela del medio del menos 5 y la última, la anterior, de 4. Luego se inicializan estas 2 variables, resta arriba y resta abajo. Luego, si el mínimo de la siguiente vela es menor que el cierre actual, se calcula cuánto se extiende la mecha por debajo del cierre. Por otro lado, si el máximo de la vela previa es mayor que la apertura actual, se calcula cuánto se extiende la mecha por encima de la apertura. Aquí abajo calculamos el tamaño real del gap, restando las mechas del cuerpo. Y aquí se calcula el precio medio del gap ubicado en la mitad del cuerpo ajustado. Por otro lado, acá tenemos, a diferencia de acá arriba, las condiciones para un posible gap bajista. Lo primero que vemos es el cuerpo, tiene que ser negativo y al menos tener estos cuerpos en puntos. Es decir, la vela posterior debe tener al menos 4 puntos, la vela anterior debe tener al menos 4 puntos y la vela del centro, que es la analizada, al menos 5 puntos. De aquí inicializamos las mismas variables que arriba y acá preguntamos si el máximo de la siguiente vela es mayor que el cierre actual.
Si es así, establecemos arresta abajo como la extensión de la mecha por encima del cierre. Por acá preguntamos si el mínimo de la vela previa es menor que la apertura actual. Si es así, resta arriba se calcula como la extensión de la mecha por debajo de la apertura. Por acá calculamos el tamaño del gap bajista, al igual que lo hicimos acá con el gap alcista, y por acá obtenemos el precio medio. Como podemos ver aquí abajo, retornamos el precio medio y el tamaño del gap. Aquí abajo aplicamos la función body a cada fila del data frame y creamos nuevas columnas, FBG body y FBG price. Acá inicializamos una columna con vacío que contendrá el porcentaje del gap respecto al cuerpo. Por acá tenemos máscaras para identificar condiciones de gaps alcistas. Son simplemente varias condiciones anidadas. Por ejemplo, que el cuerpo de vela, tanto del posterior, el presente y el anterior, sean estos puntos 5 y 4. Esto para un gap alcista. Además también que el cuerpo del gap sea al menos de 4. Por acá hacemos lo mismo para un gap bajista. Tenemos cuerpos de velas negativos. Y la última condición, que es el cuerpo del gap de al menos 4 puntos. Aquí no se manejan valores negativos, ya que como pueden ver acá arriba fue calculado como el valor absoluto. Por aquí abajo, luego de hacer las máscaras, de crear las máscaras, calculamos el porcentaje del gap en relación al cuerpo de la vela. Primero, filtramos todas las velas que sean un fair value gap alcista o un fair value gap bajista y nos establecemos en la columna porcentaje FBG para modificarla. Y la vamos a modificar como la división entre el cuerpo del fair value gap, o mejor dicho, el cuerpo del gap y el cuerpo, como podemos ver, con un valor absoluto, es decir, este porcentaje va a ser siempre positivo. Por acá en cambio tenemos condiciones para seguir filtrando estos fair value gaps, y es que para los fair value gaps alcistas solo se tomarán aquellos donde el porcentaje del cuerpo con respecto al cuerpo del gap, es decir, fair value gap body, sea mayor a 0.3. Por acá establecemos dos nuevas condiciones que me van a permitir a mí establecer finalmente cuál vela es un fair value gap y cuál no. Las que tengan 1 van a ser fair value gaps alcistas, la que tenga menos 1 van a ser bajistas. El resto que no son fair value gaps, es decir, el resto de las velas, se establecerán como none, vacío, que es el valor por defecto que se le dan a los valores que no han sido rellenados de esta columna. Esta columna no ha sido inicializada, es simplemente una nueva columna que estamos creando al momento de establecer esta línea de código. Por último, lo que hacemos en toda esta función, ya habiendo analizado body, esto de aquí, que es la parte que se encarga de establecer los máximos, mínimos y el cuerpo de la vela, de una vela atrás y una vela adelante, solo queda eliminar las columnas que solamente nos sirvieron para hacer los cálculos importantes, que son los máximos y mínimos de los cuerpos de las velas de adelante y de atrás que habíamos calculado previamente. Finalmente retornamos el nuevo data frame con las nuevas columnas agregadas. Como podemos ver, aquí abajo tenemos el data frame resultante, que para ser más claros, este es el data frame que ingresa y este el que nos devuelve la función, justo con las 4 columnas agregadas. Aquí abajo podemos ver la implementación de una estrategia basada solo en fair value gaps, pero antes de llegar más lejos, revisemos y tengamos claros de que solamente he descargado datos de velas de 5 minutos del activo US30 Cache. Sin embargo, solo he seleccionado las velas desde las 8 de la mañana hasta las 16 de la tarde. Revisemos ahora cómo se verían los Fair Value Gaps graficados. Para el día 6 tenemos un Fair Value Gap alcista, 2 Fair Value Gaps alcistas, tenemos 3 Fair Value Gaps bajistas. Revisemos para otro día. Por acá tenemos 2 Fair Value Gaps alcistas y 3 Fair Value Gaps bajistas. En este día, que es el 10 del mes 12, tenemos un Fair Value Gap alcista y 4 Fair Value Gaps bajistas. Ahora, si nosotros abrimos operaciones cuando el precio toca estos Fair Value Gaps, que en el caso de un FBG alcista se abriría una compra y una venta en el caso contrario. Es decir, para un Fair Value Gap bajista sería algo como esto.
Y para un Fair Value Gap alcista, algo como esto. Ahora vamos a establecer una cantidad fija de stop loss, siempre. En este caso sería de 31 puntos, con una relación riesgo-beneficio de 2.7. Además estableceremos algunas reglas más, como que solo se opere desde las 8 hasta las 12 horas y que cada operación debe durar máximo 3 horas. Esta regla la puse porque en lo personal solo puedo operar y estar viendo el mercado a esas horas y normalmente dejaré abierta una operación hasta 3 horas. Luego de ese tiempo creo que sería esperar mucho. También hay que tomar en cuenta que solamente se va a abrir una operación por vela, ya que pueden haber varios FVG en el pasado que se tocan en una misma vela y que se abrirían varias operaciones. Por esto nos hemos limitado a solo abrir una operación por vela. Además, máximo se va a esperar hasta 6 velas después para abrir una operación, después de encontrado un FVG. Caso contrario, se ignorará. Revisemos algunas de estas operaciones. Como podemos ver aquí, ha pasado más de 3 horas, por lo que la operación se cerró como salida time. Salida time límite es simplemente un término que he adoptado para identificar el tipo de salida de la operación. Y estas son take profit, stop loss, break even o por límite de tiempo. En esta estrategia no analizaremos un break even, sino simplemente las salidas por límite de tiempo. Por acá vemos que hay operaciones que no se abren pero que se tocan los Fair Value Gap, y esto es porque han pasado más de 6 velas. Deben haber pasado menos de 6 para que se abra la operación de venta en un Fair Value Gap bajista y de compra en un Fair Value Gap alcista. Dicho esto, estos serían los resultados. Podemos ver algunas métricas donde claramente nos indica que no es una estrategia rentable. Tenemos casi 8 meses de backtesting, por lo que las métricas son confiables. Ahora, si quieres pensar mejor tu estrategia, puedes crear un PDF con todos los días, realizando tus propias deducciones de cómo debería ser la estrategia perfecta, que luego podrás backtestear y al final poner a trabajar. La transformación de datos puede ayudarnos a preparar los datos para ejecutar nuestras estrategias desde Python. Pandas es la librería que he usado en este video. Sin embargo, existen librerías hechas para manipular datos de forma masiva que puedes usar como Polars. También podemos observar que hemos logrado obtener varias métricas ampliamente utilizadas en trading, que permiten conocer si una estrategia es rentable o no, como por ejemplo el drawdown técnico, el drawdown recovery time, el VAR al 95% y la expectativa matemática. Además, como pudiste observar, podemos generar archivos PDF desde nuestro código, con nuestro indicador, para hacer un backtesting manual y gratis. Python es una herramienta muy poderosa, sobre todo si piensas integrar el Machine Learning con el trading. No olvides suscribirte a este canal. Espero que te haya gustado este video. Si tienes alguna idea para el próximo, házmelo saber en los comentarios.